Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, glorificamos tu nombre y damos muchas gracias porque tú estás en medio de nosotros y porque sin siquiera buscarte muchas veces, tú estás ahí a nuestro lado, pero no solo a nuestro lado, en nuestro interior, en nuestro corazón. Y sobre todo, Señor, porque tú eres, Cristo amado, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra, Señor, que habla nuestras vidas, que cambia nuestras vidas. Ahí es a donde tú te manifiestas. Santo eres, maravilloso, digno de recibir toda la gloria en este momento. Y Señor, te rogamos humildemente que toda palabra, Señor, que reciba nuestro oído, nuestro corazón y que salga de la boca de esta tu hija, Señor, sea sancionada, filtrada, purificada, Señor, por tu Santo Espíritu, y que solamente aquello que es tu preciosa voluntad, tu revelación personal para cada uno de nosotros, se refleje, Señor, en las vidas prácticas de cada uno de nosotros. No permitas que solamente, Señor, seamos oidores, sino hacedores de la palabra tuya, Señor, que es palabra viva y eficaz. Te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Después de un pequeño intermedio de 3 semanas que no nos habíamos encontrado, regresamos con esta reflexión acerca de los pactos que hace Dios con sus hijos. Ya habíamos empezado a ver el pacto múltiple, el pacto integral, que además viene a ser el parteaguas de los pactos de Dios y que va a dar lugar al antiguo pacto, que es toda una estructura que Dios hace. ¿Qué dijimos que era un pacto? Un pacto es una promesa solemne, es una declaración fiel, firme, clarísima y eterna. Por eso mismo yo no puedo hacer pacto con Dios, o sea, un ser finito con un ser infinito, ¿sí? Un ser que no tiene eternidad, a menos que Dios, yo me acoja bajo sus pactos y entonces tenga yo esa preciosa eternidad. Entonces vimos a Abraham que siendo que no teniendo a lo mejor un perfil, vimos el pacto abrámico, ¿no? Vimos que al hombre y a la mujer recién hechecitos, recién encomendados, bendecidos por Dios ahí en el jardín del Edén, reciben el pacto de Dios, hablan y tienen una condicionante, pero tienen toda la bendición, tienen una comisión, ¿sí? Sin embargo, pues va habiendo fallas en el camino. Sin embargo, el Señor sigue obrando, le da vuelta a la página y sigue perfeccionando su pacto con el hombre cada vez más. Él conoce al hombre y sobre todo el hombre que ha caído, el hombre que se ha apartado de él. Y Él lo sabe. Sin embargo, nos pone un camino, vuelve a abrir brecha donde nosotros nos encargamos de dinamitar la brecha, el camino, ¿verdad? Y Él hace un camino no amplio, es un camino estrecho, sin embargo es el camino que nos lleva a la verdad eterna. Abraham que sacado, extraído, ¿verdad? Del centro de la idolatría, sacado y extraído de su comodidad, de su acomodamiento, llamémoslo así, familiar, pues está siguiendo tradiciones, pues él hubiera pues hasta superado a su padre en cuanto a riquezas, fama, poder, dominio, qué sé yo. Sin embargo, algo había en su corazón, había una inquietud que seguramente sabemos que el Espíritu Santo había estado poniendo en su corazón, porque Dios en la eternidad
ya lo había mirado, ya lo había escogido para que fuese, ¿sí? Ese parteaguas del plan perfecto de salvación para su pueblo, para la humanidad. Quiero llevarles a Génesis, vamos a estar en Génesis porque es donde tenemos la narrativa de Abraham y dice Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia por medio de la fe, porque Abraham le creyó al Dios que le habló, ¿sí? Y siendo Abraham, antes de haber sido cambiado su nombre, antes de haber sido impactado y de ser llevado y de ver el cumplimiento de las promesas de Dios, él le tuvo confianza y le obedeció. Esto es lo que el Señor, ahora no es por mérito, entendamos, no es por mérito ni por obras, fue la fe la que impulsó. Entendamos de verdad, porque muchas veces caemos con cierta facilidad a creer que es por mis obras, pero es que es bueno, yo estoy orando por alguien para que sea bueno, para que le vaya bien. No, vamos a la fe que salva. Y vimos que la fe, que es parte de la gracia del Señor, no solamente salva, sino es una fe que santifica. Es una fe que prospera, es una fe que trae poder, una fe que nos da una nueva visión de la vida y es exactamente lo que necesitaba Abraham. No el mismo como los caballitos, ¿verdad? Que les ponen sus ojeras y solamente ven hacia adelante para que no se distraigan con nada. Sus tradiciones, sus costumbres, su ambiente familiar, su ambiente tribal, ¿verdad? Porque él pertenecía a Ur de los caldeos, estaba entre los caldeos, ¿no? Sus mismas religiosidades, etcétera. Era nada más, era la visión de su vida, por generaciones y generaciones. Pero el Señor viene a romper con eso. Pero además, no nada más para favorecer a Abraham, sino por amor de sí mismo, Dios mismo. Porque Dios tiene ese proyecto en su corazón. ¿Cómo el Señor hace un pacto con Abraham? Lo vimos en la primera introducción hace más de 3 semanas, casi 4 semanas. Vimos que le habla, ¿verdad? Le habla, le muestra, le enseña, porque Dios es didáctico. Entonces, ¿cómo hace un pacto Dios con nosotros? ¿Cómo nos habla Dios a nosotros didácticamente? Nos muestra en una experiencia, en una desavenencia, nos enseña con palitos y bolitas de preescolar. Pero Dios es bueno porque lo que quiere que el objetivo sea que aprendas y que sea desarrollada en ti y en mí y en Abraham su fe. Y evidentemente eso del fruto, la fe, ¿verdad? Que va a obrar la obediencia. Le habló, le mostró el cielo, le mostró la tierra. A ver, cuéntale las arenitas. No, pues no, incontables. No, pues incontables. Allá en aquel entonces sí se veían todas las estrellas, ¿sí? Incontables, ya me perdí, ay, vuelvo a empezar. No hay manera de contar la bóveda celeste que desde nuestra pequeñez alcanzamos medio a ver. Imagínense si estuviéramos en el espacio, no alcanzaríamos de verdad la majestad, la grandeza de Dios. Y así nos muestra el Señor, y así lo hizo. Le habló y le dijo, le hizo 3, se dividió su pacto en 3 promesas, en 3 bloques importantes. ¿Qué le prometió? Ayúdenme, por favor, para recordar. Yo sé que le estoy trayendo de un mes atrás, pero yo sé que tú lees la Biblia y que el Señor te lo está recordando. 3 áreas en las que le dijo a Abraham, serás bendecido y este es mi pacto contigo. Número 1, no tenía, ya viejo, porque ya era viejo, ¿sí? Ya era un hombre muy mayor y no tenía descendencia. Tenía a su señora y no tenía descendencia. Entonces, número 1, vas a tener lo que no tienes.
descendencia. Ay, Señor, y lo primero que le dice a Abraham, pero si tú no me has dado descendencia. Efectivamente, ya no dependía de Abraham, no dependía de su mujer, dependía de Dios. Tú no me has dado, ¿cómo me estás prometiendo? Este es mi pacto contigo. Ahí es a donde entra precisamente, quiero que actúe tu fe, no nada más en salirte de Ur, porque esa fue la primera manifestación de la fe y la obediencia de Abraham, salirse de su tierra y de su parentela. Pero ahora te falta asimilar el pacto que vengo a darte, ¿sí? Su descendencia que no tienes, pero que vas a tener. Y además, no uno, como las estrellas del cielo o como la arena del mar. ¿Qué otra área es donde Dios derrama su promesa, su pacto y quiere activar también la fe de Abraham? La tierra. También te voy a dar lo que no tienes, porque no tenía. Pues, a ver, si dejó a los caldeos, ¿verdad? Dejó Canaán, dejó esta tierra de los caldeos, perdón. Obviamente renunció a todo, pues todo lo que traía. La tierra no te la puedes llevar puesta. Sí llevaba algunos bienes seguramente para transportarse, la cacerola, se llevaba algunos mantos, sí llevaba sus camellos, etcétera, lo que se puede mover, pero lo que no se puede mover se queda ahí. La tierra se quedó ahí y era de su padre, en realidad ni siquiera era suya. Y el Señor le dice, tendrás una tierra, ni descendencia, ni tierra. Bueno, mi pacto incluye lo primero, descendencia y tierra. El imposible para nosotros es parte del pacto de Dios para nosotros. Era imposible para Abraham ya hacer, allá ya no había genetistas ni estudios de ahora de formas de cómo concebir un hijo o pedir prestado un vientre, que fue el primer intento que hizo con Agar, ¿verdad? Sara le dijo, pues ten un hijo con ella y luego que me lo dé a mí. Sí, es como un vientre subrogado casi, hoy en día se usa de esa manera. A ver, las estrategias del hombre no van fuera del proyecto de Dios. Dios hace las cosas de manera sobrenatural y sus pactos son sobrenaturales. Es otra de las características de los pactos de Dios. No solamente son eternos, que wow, son poderosos, son reales, son fieles, son firmes, pero son sobrenaturales. Por eso muchas veces nos es difícil asimilarlos. Abraham, ¿verdad? También, pero él prosiguió. ¿Qué otro elemento le incluye este combo del pacto de Dios con Abraham? Un X, porque era Abraham cualquier personaje, pero no era cualquier personaje porque Dios ya lo había escogido. ¿Cuál era el tercer elemento? Acuérdense de la promesa. A ver. ¿Perdón? La bendición. No solamente, vas a tener gente, multiplicidad de descendientes, no solamente tierra donde van a habitar, donde van a vivir, sino serán bendecidos en esa tierra y entre ellos. Pero además serán bendecidos por mí y para mí. Los pactos de Dios los hace por ti y para Dios mismo. Este es el propósito de Dios, es por amor de sí mismo, es porque Él tiene esa misericordia, porque Él es parte de su naturaleza vertida. Pero vamos a Génesis 15. En Génesis 15, y es a donde les quiero llevar ahora, Génesis 15 a partir de, voy a leer desde el 7, les invito a que lean todo Génesis 15, por favor, para que vean el contexto. Desde el 6, dice, Abraham creyó
en el Señor y él se lo reconoció o lo tuvo por justicia. La fe de Abraham fue tenida o contada por justicia. Versículo 6. En el 7 dice en el Génesis 15, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos. O sea, primero te ubico, que te saqué para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo, oh Señor Dios, luego, ¿verdad? Esta parte débil, esta parte del imposible. Desde mi imposible, clamo al Dios de los posibles. Dice, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y él le respondió, ¿sí? ¿Cómo puedo saber que lo que me estás diciendo es que voy a tener descendencia? Imposible para mí. Que voy a tener tierra, imposible para mí. Y que encima será bendita mis generaciones. Y yo mismo me salí de la bendición, entre comillas, material de mis padres. Todos los imposibles de Abraham, Dios se los prometió y además multiplicados. Expansión geométrica. Y le dijo, yo soy el Señor, entonces, ¿cómo sabré que la poseeré? Y él, es decir, el Señor, le respondió. Vean por favor esto, dice, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Dice, y él le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. ¿Sí? Era un pacto, era una ofrenda, era un sacrificio que se hacía y se partían por mitad y se ponían frente a frente. Los partió por mitad y puso cada mitad frente de la otra, mas no partió las aves. Las aves ya eran muy chiquititas, ¿verdad? Pichoncito. Solamente los animales grandes. Las aves de rapiña descendían sobre los animales. Pues sí, el olor a sangre. Imagínate los cadáveres ahí de los animales partidos. Pues sí, la carnicería ahí. Las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados. Pero, Abraham, no es Abraham, Abraham todavía las ahuyentaba. Es decir, no permitía que el rapaz enemigo se robara el sacrificio del corazón. Porque le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo sabré que estoy en el camino correcto contigo para yo recibir esa bendición y ese pacto tuyo? Dice, y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Pues sí, la noche oscura, a la mitad de la tierra, saliendo en su peregrinar. Dice, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Decimos, ay, como que las malas noticias, ¿por qué me das primero las malas? ¿No? Es decir, te tengo una buena y una mala. Dice, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres, es decir, te vas a morir en paz y serás sepultado en buena vejez. Y a la 4ª generación ellos regresarán acá porque hasta ahora no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Habla de todo el proceso que tienen que pasar sus descendientes. Y me brinco al 18. Y en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El Señor tiene maneras muy sui generis, vamos a decir, de confirmar su pacto. Su pacto muchas veces el Señor nos va a decir, a ver, yo he hecho un pacto de amor, el pacto de Cristo, el pacto de la salvación, el pacto de la santificación, la gracia, el derramamiento de mi gracia,
para tu santificación. Y le decimos, pero ¿cómo sabemos que estoy en tu camino? Bueno, pues renuncia a tu trabajo. ¿Mm? El Señor nos pide ciertos sacrificios. Y nos pueden parecer extraños, aunque Él sabía, Él hacía sacrificios, desangraba a los animales, Él ya practicaba eso desde Ur de los Caldeos, porque era costumbre de los pueblos de esos lugares. Pero no era lo mismo sacrificar a los ídolos que sacrificar al Dios verdadero. Y donde Dios era el que consumía la ofrenda. ¿Qué pasó con este sacrificio? A la mitad, dice la narrativa, que el Señor pasó en esa noche oscura, el Señor pasó con su fuego, con su presencia en medio de este sacrificio, confirmando su presencia, su agrado con lo que Abraham le había ofrecido. Entonces Él confirma. Pacto con sacrificio, pacto con entrega. Él confirma. Y en nuestra vida decimos, oye, pero estas eran costumbres de antes, ¿no? Mire, Dios es tan certero, sus pactos son tan verdaderos, que no solamente lo hace contigo, sino que se siguió con la descendencia. Vamos a seguir, dice, no solamente tendrás herederos, sino que tus descendientes serán una gran multitud y heredarán la tierra de Canaán. Y como bien lo dijeron ustedes, lo estoy retomando y resumiendo, serán bendición ellos mismos y serán bendición para otros, porque a raíz de ahí saldrá la bendición para ellos. Vemos la variedad de lo que el Señor está haciendo y cómo lo ratifica con un sacrificio muy completo. Son 5 tipos de animales que el Señor lo pide. No vamos a darle una interpretación, simplemente el Señor lo pidió. Y Dios nos habla de ciertas maneras qué es lo que tiene que sacrificar, qué es lo que quiere que sacrifiquemos, que le entreguemos a Él. Abraham más tarde ya no le pide una cabrita, un ternerito, ¿a quién le pide? A su hijo. A su hijo. Y el Señor nuevamente se vuelve a hacer presente a través del ángel de Jehová y le dice, detente, yo sé que ya me lo entregaste, hija. No, claro. Sí. Entrégame a tu hijo, a ver, ven acá. Ismael, no, porque ya lo había corrido, ese ya se había ido de casa, ya lo había echado fuera. La diferencia es que Abraham no fue quien pasó en medio de este sacrificio, sino fue la antorcha de fuego, el poder del Señor, el que pasa en medio de tu entrega, de tu sacrificio, de ti mismo. Así es de que la promesa se iba a cumplir, estaba confirmando el pacto que Dios le estaba dando. 2 cosas le promete, y lo vuelvo a subrayar, pero vamos a dividirlo ahora en 2. Sería padre de multitudes, en lo particular, tú, que yo sé que esta parte viril, esta parte familiar, ¿verdad? Cómo era mal visto un hombre infértil, un hombre sin hijos, sin descendencia, era mal visto. Y por lo que vimos, no era Abraham el infértil, sino era Sara, pero él le era fiel a Sara, ¿o no? En lo particular a él le dice, serás padre, por eso le cambia el nombre, Abraham, ¿sí? Serás padre de multitudes. Y en lo general, ya en una visión más amplia, tus herederos ocuparán la tierra. Abraham no la vio, Abraham no la ocupó. Sus herederos ocuparán la tierra que tú
en esa época y hoy también buscamos qué le vamos a dejar a la siguiente generación como el producto del trabajo, el producto del esfuerzo, del amor. Muchas veces dejamos una herencia de educación, a veces dejamos una herencia material como tierra, a veces dejamos un fideicomiso que se va a distribuir de manera administrativa posteriormente. Muchas veces buscamos dejar, no sé, la memoria, te dejo toda mi colección valiosísima de timbres o de, qué sé yo, de centenarios puede ser. Dice, ¿qué le iba a dejar? Sus herederos ocuparían la tierra y serían el pueblo de Dios. Nada más. Eso es lo que vas a transmitir, ¿sí? ¿Cómo va a unir el Señor? ¿Cuál era la manifestación o la señal del pacto con Abraham? ¿Cuál era la manifestación? En el caso de Noé, la manifestación fue el arco iris, ¿sí? Para recordarle a Dios, para que el Señor se complaciera, no es que Dios se le olviden las cosas, sino para que Él se complaciera en saber que Él no destruiría más la tierra con agua. Aguas porque ahí viene el fuego. ¿Perdón? La circuncisión. En el caso de la señal, iba a ser la circuncisión. Qué interesante. ¿Vemos la diferencia entre arco iris y circuncisión? No, pues sí. Hay un cielo de distancia. El arco iris solo lo puede hacer Dios. La circuncisión la tenía que hacer en tierra Abraham, de mano propia, directa y con derramamiento de sangre, ¿sí? Haciéndolo a la edad perfecta, que era los 8 días. Ya cuando los hacen, los que se hacen judíos mucho más tarde, bueno, pues sí la padecen. Sin embargo, era hecha por mano de hombre. Vemos entonces una transición de cuando Dios hace todas las cosas, pero ahora ya sus requerimientos nos va involucrando o va involucrando al objeto de su pacto. Ahora tú vas a meter las manos, pero para obedecerme y para dejar la señal en la nación de tus descendientes físicos, de todos aquellos que se anexen, que anhelen ser, porque también circuncidaban a aquellos que querían pertenecer o ser parte de este pueblo escogido. Hasta el día de hoy, también si alguien se quiere hacer judío, ¿verdad? Si es varón, tiene que pasar por esta circuncisión. Así es de que vemos esta gran diferencia, la relación con la circuncisión que no viene a circuncidar, el Señor no baja y sobrenaturalmente ya están circuncidados. No, lo tenía que hacer Abraham. También que tuvo que ver su esposa, ¿verdad? Su mujer le dijo, a ver, no has circuncidaste a todo el pueblo y no has circuncidado a tus hijos, ¿sí? Entonces, sino que le ordena que lo hagan como parte de guardar este pacto. Vienen, ¿quiénes son los patriarcas? Los tres, las tres descendencias. Muchas veces tendemos a decir que Moisés también era un patriarca. No, Moisés era un profeta, Moisés era un escogido, era un pastor, era un libertador, ¿sí? Pero no era patriarca. Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, porque a los tres les reiteró el pacto. El pacto que hice con tu padre, el pacto que hice con el padre de tu padre, ¿sí? A los tres. A Isaac le confirma, es interesante, Génesis 28, 13 y 14. Le confirma dos, ya le bajó la cuota, dos de las tres cosas que le prometió a Abraham. Génesis 28, 13 y 14.
He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo: yo soy Jehová, el Señor de Abraham, tu padre, está hablando con Isaac, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, tierra. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, descendencia. Y extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Fueron menos? El Señor confirma al patriarca siguiente la misma cantidad, ¿sí? La bendición, los descendientes y la tierra están incluidas. A Jacob también le habla en Éxodo 6, del 2 al 6, no lo vamos a leer. Éxodo 6, anótalo por ahí. Y Dios le estaba hablando a Jacob y le promete lo mismo que le prometió a Isaac, que sus descendientes heredarían la tierra y que en su simiente, y ahora sí ya vamos en Cristo. ¿Quién es la simiente de Jacob? Cristo. En Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Ay, es que esta promesa, es que este pacto solo es para los judíos y por eso les va tan bien. No. Le reiteró a Jacob, como lo hizo con Isaac y lo hizo con Abraham, tu descendencia. Y estamos hablando de la descendencia física, todos los descendientes judíos, pero también, y vamos a ver más adelante, la descendencia espiritual. Dios incluso, aun cuando no es considerado como patriarca en sí, patriarca viene de padre, ¿sí? Los padres escogidos, los padres de la fe. Bueno, Abraham es el padre de la fe, es el padre de multitudes. Pues a Moisés también Dios le habla y le confirma, no por ser patriarca, pero por ser un siervo suyo, un instrumento suyo y descendiente de Abraham, le recuerda el pacto. Ya nada más se los recuerda, no se los coteja o confirma, como lo hizo con Isaac y con Jacob. Vemos entonces la importancia de hacer énfasis ahorita, vamos a ver rápidamente las cualidades. ¿Qué cualidades tiene este pacto abrámico? Porque ya en Moisés, que es descendiente de Abraham, ya en Moisés se forma, o el Señor da su pacto, que es llamado el pacto antiguo, porque da su palabra en el monte Sinaí. Ahí deja su palabra y se la entrega a Moisés. Y decimos, oye Señor, como que te tardas, ¿no?, en cumplir tus promesas. Sin embargo, ¿qué promesas vemos marcadas hasta el día de hoy? Pero entendamos, Abraham es tomado de Ur de los Caldeos. Tiene un solo hijo, de hecho 2, y también es bendecido, pero es expulsado. Tiene un hijo de la promesa, 1. ¿Dónde está la promesa cumplida? ¿Dónde está la fidelidad de Dios? Y andan vagando también sus hijos, Isaac y Jacob, y siguen sin establecerse como tal en una tierra. Tienen que entrar y pedir permiso, y tienen que entrar a Egipto, ¿verdad?, donde corren riesgos. Pues los descendientes de Jacob entraron a Egipto y se quedaron por varias décadas. ¿Cuáles son las cualidades de este pacto que ahí va a mostrar el Señor? Digo 3 rápidamente y no les voy a dar todas las citas. Número 1, ¿quiénes son los receptores? ¿Quiénes reciben este pacto?
y quienes participan de este pacto. Abraham y su simiente son los que lo reciben, ¿no? Porque se los confirmó de viva voz. 2. Los patriarcas, ya lo sabemos, los mencionamos arriba, y su simiente, la simiente. Vean, Abraham y su simiente. Los patriarcas, es decir, esta misma simiente, están conectados, y su simiente. Y 3, el Mesías y su simiente. Pero ya es una simiente. Oye, Cristo no tuvo hijos. Sí, todos nosotros. Aquí estamos. Somos renacidos de Cristo. Vamos a leer esta última, Gálatas 3:19, por favor. No me abre. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Vemos aquí que entonces la descendencia del Señor, me brinco hasta el versículo 29, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Sí dice así tu Biblia? Si sois de Cristo. Entonces retomo, ¿quiénes son los receptores y participantes de esa promesa? Abraham y su simiente. Conéctalo otra vez. Los patriarcas, que son la simiente de Abraham, y su simiente. Vuélvelo a conectar. Cristo es parte de la simiente de los patriarcas. Cristo, el Mesías, el escogido, el ungido y su simiente. ¿Cuál simiente? Tú y yo. ¿Quiénes son receptores de esta promesa? Pero te tengo una noticia. La parte del pacto que nos toca a nosotros, simiente espiritual de Cristo o desde Abraham, a ellos les toca la descendencia física y la tierra, un lugar físico. Porque dijiste, ay, ya tengo tierrita. No, a ti te toca la parte de la bendición. Qué interesante. La simiente espiritual que va a venir del Cristo, que si es simiente genética de Abraham, pero ya en Cristo somos renacidos, hechos nuevas criaturas, y si estamos en Cristo, somos descendientes de la promesa espiritual dada a Abraham. Y la promesa, la parte espiritual, te toca a ti, que es la bendición. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ay, entonces la tierra también, a ver, también, o no la necesitas. Así es, porque entonces viene la tierra espiritual. Correcto. Y se lo dijo a Abraham, a ver, van a entrar y van a ser esclavos. Y sí, también esta parte la vivimos, la esclavitud al pecado. Pero viene la libertad y yo los sacaré, ¿no? Y haré. Y ahora dice, en aquel tiempo los sacó de Egipto, hizo un pacto con ellos. Un pacto de palabra,
un pacto de promesa grabado en piedra. Ese es el antiguo pacto. Toda la ley, su antiguo pacto, con el Israel físico, genético, material. Pero cuando Cristo viene y justamente hace esa misma obra, nos libera de la esclavitud del pecado, nos llama, nos da su nuevo pacto. ¿Qué son las palabras de Jesús cuando tiene la última cena con sus discípulos? Esta es mi sangre, este es mi cuerpo, este es el nuevo pacto. El nuevo pacto espiritual con los que son espirituales. Y no malentendamos la palabra espiritual, porque a veces nos ponemos aquí como a flotar, ¿no? Y a meditar y ojos de huevo cocido. No. Espiritual es una vida sobrenatural. Espiritual es una vida nueva totalmente. Sin resquicios, sin costras del pasado. Porque he aquí, somos hechos nueva criatura, que le dijo a Nicodemo el Señor Jesucristo: te es necesario nacer de nuevo. Oye, pues ya estoy viejo, mi mamá, es más, ya ni mamá tengo, o sí, no lo sé, pero ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi mamá otra vez? Fíjese la limitación, ¿verdad? Porque él era heredero de las promesas y de los bienes materiales que había prometido el Señor. No alcanzaba a brincar, y es a lo que vino Cristo. Aún a los herederos de todo lo material que el Señor les prometió, los quería llevar, y los sigue haciendo, llevarlos a la bendición espiritual, que es la esencia del pacto hecho con Abraham. ¿Se entiende? El antiguo pacto y el nuevo pacto son el complemento perfecto de ese plan de Dios para rescatar lo que Él mismo había hecho. ¿Cuál es otra de las características de este pacto? Abraham sería padre de muchas naciones. La posteridad, es decir, los descendientes de los patriarcas, heredarían Canaán como el pueblo de Dios. Entonces serían hechos pueblo de Dios, pero heredando la tierra de Canaán. Y la tercera, y lo hemos repetido, los herederos de los patriarcas, es decir, Cristo, bendeciría y heredaría a todos los que a Él se acogieran. Es decir, tú y yo. Ya desde ahí estamos incluidos nosotros. ¿Dios empezó a pensar en nosotros a partir de Cristo? No. No. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dicen, ay, sí, es que los judíos les van a prestar a los demás. No. Ay, es que los judíos van a ser grandes ciudades y mucha prosperidad en los países en donde habiten. No. Y esa es la mentalidad material que tenemos. La parte del pacto que nos toca es la bendición, hermanos. Es la bendición. ¿Qué otra característica? El símbolo del pacto es la circuncisión. No soy mujer, no, pero hombres. Sí, yo como soy bien cristiana, cuando tuve 2 varones y a los 2 me costó trabajo porque ya nadie quiere circuncidar a los muchachos, pero yo los llevé para obedecer al Señor. Sí, pero serán motivaciones, pero el Señor, la circuncisión no era la señal, circuncisión física no era la señal para mis hijos. Era para precisamente la herencia, Abraham, su simiente, la simiente, y aún hasta Cristo.
y todos los judíos que desciendan de allá los siguen circuncidando. ¿Qué es lo que pide el Señor? Vamos a Romanos 4, por favor. Pero el Señor no ha quitado el dedo del renglón. La señal del pacto tiene que ser la misma. Romanos 4, versículos del 11 al 12. Leo el contexto. A Abraham le fue contada la fe por justicia. Y entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o siendo incircunciso? Fíjense, qué interesante pregunta, ¿no? Los romanos dice, siendo circunciso y siendo incircunciso. No siendo circunciso, sino que siendo incircunciso. Su fe le fue contada por justicia cuando aún todavía no se había circuncidado Abraham. ¡Wow! Entendamos esto. Y recibió, ahora sí, pon tus ojos, 11 y 12, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Dice, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera añadida o imputada, dice esta traducción. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham, aun cuando era incircunciso. ¿Qué es lo que pide el Señor? Nosotros, la circuncisión ¿de qué? Del corazón. Quita, dice, y lo dice con todas sus palabras anatómicas, quita el prepucio de tu corazón, el pellejo que cubre tu corazón y que le impide estar limpio y estar sensible. De ese tamaño. El Señor también sigue sosteniendo que la circuncisión del corazón es la que Él quería. En los tiempos de Jesús, Jesús mismo le decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién se lo dijo? A los circuncidados, a los descendientes de Abraham. Pero eran descendientes de Abraham genéticamente, pero no eran descendientes espirituales, y ahí es a donde entra el remanente. El verdadero remanente es descendiente en lo espiritual, en la parte espiritual. No es lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que yo repito, es lo que yo soy en Cristo Jesús. Dios quiere que seamos antes de empezar a hacer. Es que yo trabajé, yo prediqué, yo fui. ¿Qué le decían al Señor Jesús? Claro. Eran descendencia de Abraham, porque ellos llamaban mi padre Abraham, el patriarca Abraham, ¿cómo no? Descendientes, pero mira, con certificado. El problema es que el certificado no incluía su espíritu, y ese certificado solo lo da el Señor. Estás, pero no eres. Qué tremendo. A ver, entonces el pacto, y ellos estaban conscientes del pacto que hizo, y por eso defienden a piedra y lodo su tierra, porque es parte del pacto. Y mi descendencia ya andan buscando, y tú, hijo, de quién eres y quién era tu mamá y quién eres, andan buscando y todo. ¿Por qué? Porque en su fariseísmo, en su religiosidad, quieren hacer o forzar a hacer cumplir el pacto. Sí, pero se quedaron con la primera parte del pacto, la material. Les falta la parte espiritual, y por eso el Señor dice, el remanente fiel de mi heredad. Ese es el remanente, el que también es descendiente, heredero
espiritual. Sí, hija. Sí, es el antiguo pacto. Sí, no lo entendían, pero sí hubo un remanente que sí lo entendió. El mismo Abraham, por fe, se salió, por fe obedeció, por fe sacrificó a su propio hijo, por fe obedeció al Señor y sacó al otro hijo. Oye, pero estaba en el antiguo pacto, ¿sí? De hecho, ni pacto había en el tiempo, el pacto de la palabra y de los mandamientos del Señor todavía no estaban cuando el tiempo de Abraham, hasta después ya con Moisés. Pero estaba preparando un individuo, una familia que entró a Egipto. Salió una nación, no salió una familia, entró una familia y salió una nación. Y a esa nación el Señor les dio el pacto, el antiguo pacto. A veces decimos, es que como estaban bajo el antiguo pacto, por eso no entendían. No, no es por eso no entendían, porque siempre hubo un remanente que sí entendió y que sí fue fiel. Y a veces, ¿verdad? Lo mismo lo queremos aplicar a nuestros días en la iglesia, ¿verdad? Lo que pasa es que le tocó ese maestro para su clase de básicos, por eso no entiende. No fue por el maestro. Porque sí hay un remanente que recibió la misma enseñanza del mismo maestro y sí el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo dejó actuar en su vida. Pablo es el ejemplo, gracias por citarlo. Bueno, Pablo, todas las credenciales del pacto de Abraham. Acá están. Menos la última. Él, antes, mientras era Saulo, no era heredero espiritual de Abraham. No tenía la fe de Abraham. Tuvo las bendiciones de Abraham. Bueno, no sabemos en la Biblia acerca de su descendencia, pero sabemos que él viene de una descendencia. Ajá. Y que hay una cadena. Y era fariseo de fariseos. Pero no, si el Señor no se hubiera apiadado de él y lo hubiera rescatado, él con toda su Torá, con todos sus 8 idiomas que hablaba, con todos sus sacrificios que entregaba y se rapaba y hacía, se va al infierno. Se va, no es parte de la heredad del Señor. No era parte del remanente fiel que es al que ama al Señor. Ese Israel espiritual que también tenían que entrar desde los tiempos pasados. Y ahora que estoy compartiendo acerca de los profetas menores, ese es hermoso, de verdad, destaca, brilla en la Biblia cuando leemos y habla del remanente. Pero al remanente, aunque también está cautivo en Babilonia, aunque también está cautivo entre los, ¿cómo se llama? Olvidó, fue de las tribus del norte y de las tribus del sur, llevaron cautivos, hubo siempre un remanente fiel. Ahí está Daniel con sus amigos. Ahí están los profetas que murieron a fuego, espada, sacrificio, pero eran parte de ese Israel espiritual. El cumplimiento del compromiso con Abraham no solamente era lo físico. Dios iba a cumplir en Abraham lo físico, lo imposible, descendencia y tierra, pero también la bendición. Porque para allá apunta. Nuestro Señor es integral. Va dando la estructura para pararnos, como bien dijo mi hermana. El antiguo pacto fue un ayo, una nana, un preescolar para que llegaran al Israel espiritual. Gracias a Dios,
Hubo un Pedro, un Felipe, un Andrés. Estos hombres a los cuales escogió Jesús. Y todos aquellos, una María, una Magdalena, una Susana, que fueron tocados siendo judíos. Y dijeron, y les amaneció en medio de su oscuridad judía. ¿Cuántas veces estamos encerrados en la religiosidad, mis amados? Y hemos olvidado que el Señor hizo un pacto, no nada más en lo religioso, no en lo religioso, o para que nos volviésemos religiosos. Por eso sacó a Abraham de Ur, para que saliera de esa religiosidad. ¿Sí? El problema es que se va degenerando cuando nosotros alteramos la palabra. El Señor cumplió su compromiso con Abraham, le dio hijo, le dio descendencia, le dio la promesa. El Señor cumplió su compromiso con los patriarcas, con Isaac, con Jacob. Cumplió ese compromiso, no lo vieron completo, y eso lo vemos en Hebreos 11, ¿no? El capítulo de la fe, cuando dice, todos estos murieron sin ver la promesa cumplida, pero en realidad sí la vieron por medio de ¿qué? De la fe. Y saben que su descendencia recibiría la promesa. Y obviamente el cumplimiento del compromiso del Señor con Cristo. Abraham, de quien su simiente sería bendita, ¿sí? Todas las naciones, se cumple en Jesús. Se cumple en Jesucristo. Vemos la historia del pueblo de Israel y sí había bendición material, temporal. Vemos un Nínive convertido, vemos a lo largo de esta historia bendiciones, crecimiento, pero es temporal y es material. Pero solo en Cristo, descendiente de Abraham, de los patriarcas, del mismísimo rey David, porque sus dos descendientes que están nombrados en su historia genealógica, David como rey y Abraham como padre de la fe, son parte de su ascendencia. Cristo se trata de una multitud que no puede ser contada, dice Apocalipsis 7:9, de cada lengua, tribu, pueblo y nación. Este es el. Cierro con ver cuál es la función del pacto abrámico. ¿En qué me sirve a mí conocer que Dios hizo un pacto con Abraham? No, me repercute hasta a mí si no lo entendemos hoy por hoy. Necesitamos revisarlo nuevamente. Insiste. 1. Unifica toda la historia de la redención. La unifica, le da unidad, le da fuente, le da origen a la redención. Escogí a alguien que no me temía, que no me buscaba, pero yo lo saqué. Y yo lo albergué, yo lo bendije, yo hice pacto con él. El viejo pacto y el nuevo pacto es parte de la redención. El plan de redención del Señor son parte del cumplimiento de la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham. Número 2, el pacto del Señor con Abraham le da estructura, solidez y firmeza al compromiso que hace Dios con su pueblo. Si Dios promete, Dios cumple. Que nos quede muy claro, mis hermanos. Y ahí están todo el pacto hecho con Abraham. Les leo Isaías 53:10, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿A qué se refiere esto? Que todos aquellos que se acojan a este
este último de los profetas, este último sacrificio único, ya es el último, ya no hay más sacrificio, dice Hebreos, ya no hay más sacrificio, el que se acoja a él será heredero. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, en Colosenses 2, no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hacemos nuestra esa circuncisión, no la que Él hizo como humano encarnado, sino la que vino a ser en nuestro espíritu. Y como ya lo mencionamos, Cristo consolida ese plan de redención en el nuevo pacto. Esta es mi sangre, que por vosotros es entregada, derramada. Mi cuerpo que es entregado, que es dado por ustedes. Y por último, el pacto hecho con Abraham nos ilustra, nos enseña pedagógicamente lo que es la salvación del pecado, lo que es la importancia de la fe para identificarnos como miembros del nuevo pacto. ¿Cómo sé? Y Jesucristo lo dijo, sí, por vuestros frutos, por los frutos los conoceréis. ¿Pero qué produce el fruto? La fe. No son los frutos los que producen fe, sino es la fe la que produce el fruto, las obras. Le damos gracias a Dios porque no somos judíos, pero sin serlo, somos herederos de la promesa de Abraham, hecha a Abraham. Pero nos tocó la parte de más responsabilidad, que es una vida espiritual sólida y firme. Porque la otra vemos que se quedaron nada más cortitos. Para ellos era toda la promesa para los judíos, pero solamente tomaron la parte en donde yo tengo el control, en donde yo la puedo manipular y me vuelvo religioso. Cuidado, si dejamos la religiosidad, le dejamos el control absoluto al Señor. Y entonces volvemos a la circuncisión hecha por mano de Dios, que es la del corazón. Esa sí la puede hacer el Señor y nadie más la puede hacer, sino solo Dios. Así como el arco iris. La circuncisión física la hace cualquier hombre, cualquier cirujano, pero la otra solo Dios la puede hacer. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Cuán hermosa, Señor, es tu palabra. Señor, faltan palabras, falta conocimiento, falta un contexto, Señor, tal vez más amplio, pero esto nos basta. Nos basta porque tu amor es suficiente, tu designio, tus elecciones, tus palabras son más que suficientes para nuestra vida, para llenar nuestro corazón, para darnos aliento, para darle congruencia a nuestra vida y sentido, mi Dios. Gracias porque tú hiciste un camino donde no lo había para nosotros. Nosotros somos los últimos, como tú decías, Jesús amado. Los últimos serán los primeros. Gracias, porque aquí estamos los últimos de los últimos, Dios. Los pecadores de los cuales yo soy la primera. Pero Señor, gracias por esa promesa. Gracias por ese pacto. Gracias, Señor, por este plan perfecto. Pero ahora enséñanos a tomarnos de tu mano, descendiente precioso, de este linaje en la carne, Cristo Jesús. Pero también, Señor, linaje celestial, el que tú llevas en ti mismo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, tómanos de la mano, Señor, y que podamos caminar siempre por tus veredas, guiados por tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.